Imagina una puerta entreabierta en Chicago antes del amanecer. El café hierve lento y perfuma la cocina. Un rosario reposa junto a una libreta con letras apretadas y una vela gastada que aún guarda el olor de la última oración. Una madre camina descalza para no hacer ruido, mira el reloj, toma aire y pronuncia los nombres de sus hijos con esa suavidad que despierta sin asustar. Hay que llegar a la misa de 6:30. El abrigo espera en la silla, los guantes sobre el respaldo, el gorro de lana junto a la puerta. Afuera la calle todavía oscura guarda silencio. Adentro la casa aprende otra vez la lección más antigua de la fe cotidiana. Levantarse temprano, agradecer, servir. En esa casa la fe no era un discurso para los domingos. Era un ritmo. Oración que despierta el corazón, estudio que ordena la mente, servicio que alegra las manos. En la mesa se bendecía con palabras breves y hondas. En la biblioteca se aprendía a pensar con paciencia. En la parroquia se aprendía a amar sin ruidos. Así se forjó el corazón de un niño que más tarde conoceríamos como Papa León XIV. Primer papa nacido en Estados Unidos, con raíces que también abrazan al Perú, y con una historia familiar donde lo extraordinario siempre vistió ropas sencillas. Hoy vas a entrar conmigo en esa casa. Abriremos cajones que no guardan secretos, sino hábitos. Veremos el cuaderno con las listas de lectura de la madre bibliotecaria, escucharemos las risas discretas de los sacerdotes que alguna vez compartieron pan en esa cocina, sentiremos el frío del pasillo cuando la puerta se abre hacia la calle y las campanas iluminan la madrugada. Te mostraré 10 datos familiares que, más que curiosidades, son piezas de un rompecabezas que explica por qué su estilo pastoral huele a cocina, donde se sirve a todos, piensa como biblioteca, donde se busca la verdad con humildad, y suena a parroquia de barrio, donde nadie sobra y todos cuentan. Tal vez mientras escuchas recuerdes tu propia puerta entreabierta, tu propio rosario junto a la taza de café, tu propia voz que alguna vez llamó por el nombre a alguien que amas. Tal vez te sorprenda descubrir que aquello que parece pequeño es lo que sostiene lo grande. En esta historia no verás reflectores, verás decisiones repetidas con amor. No escucharás palabras altisonantes, escucharás la música humilde de los hábitos buenos. Por eso te invito a quedarte hasta el final. Porque cuando uno mira con calma estas escenas tempranas, entiende que la vocación no cae del cielo como un rayo, se teje día a día en las manos de una familia. Respira hondo y da un paso adentro. Siente el calor de la tetera, el murmullo de una oración que termina, el sonido leve de los abrigos cuando se levantan de la silla. Estamos por salir a la calle fría para llegar a esa misa de 6:30, pero antes mira bien esta cocina. Aquí comenzó todo. Aquí se encendieron las primeras luces de un corazón que aprendería a servir. Aquí la fe se hizo costumbre y la costumbre se hizo carácter. Si te quedas conmigo, descubrirás cómo cada objeto de esta casa guarda una pista, cómo cada gesto traza un camino y cómo, al final, lo pequeño sostiene lo grande. Raíces y ciudad. Salimos de la cocina tibia y la puerta se abre a la calle fría. El aliento se vuelve vapor y las luces de la madrugada dibujan el contorno de un barrio que despierta despacio. Chicago no es solo paisaje ni fondo de postal. Es un maestro severo y bueno a la vez. Sus inviernos enseñan paciencia. Sus veranos abren ventanas y conversaciones. Sus barrios del sur marcan el pulso de la semana con el tañido de las campanas. Por eso la familia encuentra rumbo con facilidad. Hay una certeza sencilla que orienta incluso cuando falta el ánimo. Si las campanas llaman, la vida vuelve a su sitio. Ese mapa se amplía en nombres que ya son familia. Dalton y Riverdale. Calles donde se conoce por nombre al organista y al sacristán. Comercios que prestan una silla cuando alguien necesita sentarse un momento. Vecinos que avisan si el clima se puso más duro de lo previsto. En esa geografía, la fe deja de ser una idea general y se vuelve geografía concreta. El domingo organiza la semana. La catequesis se cruza con el horario de la biblioteca. La escuela parroquial conversa con la mesa de la noche. Nada está aislado. Todo se habla y se enhebra. St. Mary of the Assumption crece como una casa grande.
Su atrio es un patio común. Sus bancos guardan la huella de generaciones que aprendieron allí a agradecer. El templo no queda lejos. Se llega a pie con pasos firmes aun cuando el viento corta la cara. Esa cercanía convierte a la parroquia en algo más que un edificio. Es punto de encuentro y de partida. Allí se celebran bautizos y despedidas. Allí se bendicen proyectos y se acunan dolores. Allí los nombres propios se vuelven comunidad. Ese es el primer dato que sostiene esta historia. Chicago, Dalton y Riverdale forman un mapa donde las campanas ordenan el tiempo y St. Mary of the Assumption se vuelve casa grande. En esa casa grande Robert aprende un secreto que le servirá toda la vida. El día que empieza sirviendo se acomoda por dentro. Levantarse antes de que amanezca, cruzar la calle con el frío en las mejillas, entrar al templo cuando aún huele a cera y a madera, saludar con la mirada al sacerdote y al sacristán, revisar que todo esté en su lugar. Ese pequeño ritual calibra el corazón y la mente. No es un sacrificio heroico. Es una decisión repetida que ahorra muchas batallas internas. Servir primero y después todo lo demás. Así, la escuela deja de ser un peso. Se vuelve continuación natural de lo que ya comenzó en el altar. Ser monaguillo educa sentidos que no se entrenan en otros sitios. El oído aprende a reconocer silencios. El tacto descubre el peso de los objetos que se entregan con respeto. La vista se acostumbra a buscar a quien necesita una mano. Y la memoria guarda palabras que en ese tiempo son latín y con los años se transforman en música familiar. El niño que viste el alba por la mañana llega a clase con otra disposición. Las materias no compiten con la fe. Se iluminan entre sí. Lo que se aprende en la pizarra se sostiene con la misma paciencia con la que se doblan los manteles del altar. La ciudad también pone su parte. Chicago enseña a no dramatizar el clima del alma. Hay días de viento que desconcierta y otros de sol que reconcilia. Quien crece aquí aprende a no dejarse mandar por el ánimo del momento. Ese aprendizaje se nota en la manera de caminar al templo y de sentarse en el pupitre. Se va igual cuando el cielo está encapotado y cuando está despejado. Porque el sentido del día no depende del cielo, depende del servicio que uno elige. Esa constancia se vuelve una música discreta que acompaña a Robert incluso cuando los calendarios cambien y las responsabilidades crezcan. Dalton y Riverdale regalan además un idioma que no se escribe en los libros. Es el idioma de los saludos en la vereda, de las manos que ayudan a subir bolsas, de los nombres aprendidos en la fila de la panadería. Ese idioma se practica en St. Mary y se prolonga en el aula. Por eso el niño no separa los mundos. En la parroquia aprende a escuchar. En la escuela aprende a pensar. En la casa aprende a agradecer. 3 lugares, un solo ritmo. Cuando ese ritmo falla se nota. Cuando se restablece, todo vuelve a su cauce. La rutina de monaguillo deja frutos que se ven en lo pequeño. Puntualidad sin orgullo. Orden sereno. Alegría que no necesita ruido. El templo enseña que hay tiempos para hablar y tiempos para callar. La escuela confirma que hay momentos para preguntar y momentos para concentrarse. La casa recuerda que siempre hay algo que agradecer. Ese triángulo sostiene la infancia de Robert y la afianza. No hace falta un gran acontecimiento para explicar su serenidad. Alcanzan estos gestos que se repiten hasta volverse carácter. Y cuando cae la tarde y las luces de Chicago encienden otra vez su brillo, la casa vuelve a ser hogar. Se repasa una lección, se prepara el abrigo para la mañana siguiente, se deja el rosario en el mismo lugar. Todo parece sencillo y lo es. Esa sencillez, sin embargo, esconde una sabiduría que no caduca. Empezar el día sirviendo prepara el corazón y la mente para la escuela y para la vida. Es el segundo dato de este capítulo y el hilo que nos lleva al siguiente. Porque lo que hoy hemos visto en las calles y en el templo tendrá su espejo dentro de casa, donde una madre bibliotecaria hará del estudio un acto de gratitud y del orden un gesto de amor. Allí vamos. La madre bibliotecaria.
De las calles frías que conducen a St. Mary volvemos a cruzar el umbral de la casa. El abrigo se cuelga, el rosario vuelve a su lugar y aparece otra escena que sostiene la misma música interior. La mesa se despeja y junto a la cocina se abre un territorio de papel, tinta y silencio compartido. Allí empieza el mundo de Mildred, donde el orden no es rigidez sino cariño, y la lectura no es obligación sino gratitud por lo que otros descubrieron antes que nosotros. Dato número 3. Mildred Martínez trabajó como bibliotecaria en Von Steuben y en Mendel y convirtió el amor por los libros en una pedagogía doméstica de búsqueda paciente de la verdad. Entre estantes altos y tarjetas de préstamo, ella aprendió a escuchar preguntas y a orientarlas sin apuro. En la biblioteca, el tiempo se mide distinto. Primero se calma la prisa, luego se afina la curiosidad y al final aparece la respuesta o aparece una pregunta mejor, que casi siempre vale más. Ese mismo método se mudó a casa. Mildred ponía un cuaderno sobre la mesa y decía con una sonrisa que cada página en blanco es una promesa. Ayudaba a ordenar tareas y a desmenuzar los problemas como quien separa los ingredientes antes de cocinar. Si algo no se entendía, no se forzaba la memoria. Se cambiaba el enfoque, se buscaba un ejemplo, se abría otro libro. La búsqueda de la verdad era paciente, concreta y alegre. Así, el estudio dejó de ser una lucha solitaria y se volvió compañía. En ese clima, el conocimiento no engreía, servía, porque saber un poco más era poder ayudar un poco mejor. Ese modo de enseñar tenía detalles que vuelven a la memoria con nitidez. La mano de Mildred pasando con calma las fichas del archivo. Su manera de poner un señalador de tela como si bendijera el capítulo. La costumbre de preguntar qué fue lo más difícil y qué fue lo más bello de lo leído. Y algo más profundo. La convicción de que toda buena lectura ensancha el corazón si se la comparte. Por eso la biblioteca no terminaba en la puerta de la escuela. Entraba a la casa con naturalidad. Un comentario sobre un personaje, una idea repetida en voz alta antes de dormir, una frase que se pegaba a la pared junto al calendario y acompañaba toda la semana. Así se armaba una educación que respiraba al mismo ritmo que la fe de la mañana. Dato número 4. En casa se respiraban hábitos claros, tarea hecha a tiempo, lectura diaria y gratitud por el conocimiento, y años después Robert enseñaría en Mendel caminando por los mismos pasillos donde su madre sirvió. La escena cambia, pero la trama es la misma. Primero la tarea, luego la lectura, después el descanso. La puntualidad no se vivía como presión, se vivía como forma de respeto hacia los demás. La lectura diaria no era una meta para presumir, era el alimento silencioso de la mente. La gratitud por el conocimiento se expresaba en cosas pequeñas de volver un libro a su sitio, cuidar el cuaderno, anotar una idea para comentarla en la mesa. Con esos hábitos, el niño que servía el altar por la mañana aprendió a servir también a sus compañeros con explicaciones sencillas y a sus profesores con atención sostenida. El tiempo le daría a todo eso una vuelta hermosa. Cuando Robert regresó a Mendel como docente y atravesó los pasillos que su madre conocía palmo a palmo, entendió mejor de dónde venía su serenidad. Estaba en el orden de los estantes, en el silencio que no oprime, en la paciencia que espera a que el alumno encuentre su propia puerta de entrada. Caminó por el corredor, saludó al personal, abrió un aula y supo que estaba poniendo en práctica una herencia. Enseñar es otra forma de servir, y servir es otra forma de amar con inteligencia. Lo que había empezado como ritual de casa se convirtió en estilo de vida. El profesor que ordena una clase honra a la bibliotecaria que ordenó un catálogo. El pastor que escucha a su gente honra a la madre que escuchó sus dudas en la cocina. Esta es la continuidad que sostiene nuestro relato. La ciudad dio el compás y la parroquia enseñó el primer servicio. Ahora la biblioteca da método y la casa enseña a agradecer las luces que se reciben. La infancia de Robert no se explica por un gran acontecimiento, sino por la suma de gestos que se repiten hasta volverse carácter. Y ese carácter, templado entre estantes y cuadernos, está a punto de encontrar su mesa. Porque de la biblioteca pasamos a la cocina, en donde el conocimiento se mezcla con la hospitalidad y la fe se hace conversación.
Allí nos espera la siguiente escena, cuando la casa abra la puerta para que entren sacerdotes, vecinos y señales que confirmarán el camino. La mesa abierta. Volvemos de los estantes y los cuadernos a la cocina, donde el reloj del hogar marca otra clase de aprendizaje. Lo que la bibliotecaria enseñó con método ahora se hace pan caliente, jarra de agua, silla añadida a último momento. La casa respira ese idioma antiguo de la hospitalidad que convierte el conocimiento en servicio y la fe en cercanía. Allí donde se subrayaban libros, ahora se subrayan personas con atención y ternura. Es el mismo camino, pero con el olor de la comida y el murmullo de conversaciones que curan. Dato número 5. La casa de los Prevost tenía una puerta en permanencia, sacerdotes y vecinos compartían pan y conversación, la iglesia se hizo familia cercana en torno a esa mesa. La escena se repite tantas veces que se vuelve costumbre. Suena el timbre en horarios dispares. Mildred toma un delantal, aparta cuadernos, pone a hervir agua y alcanza platos sin preguntar demasiado. En una esquina queda el misal abierto, en otra reposa un abrigo de lana con olor a calle húmeda. Las voces entran suaves, como si conocieran desde siempre el camino. Aquí no hay visitas ilustres ni silencios tensos. Hay historias de hospital y escuela, de catequesis y taller, de ancianos solos y niños que arrancan a leer. Se habla de dolores sin morbo y de alegría sin estridencia. Alguien recuerda a un enfermo por su nombre, otro comenta una homilía que le enderezó el ánimo, otro pide oración por un vecino que perdió el trabajo. Todo tiene lugar en esta mesa, y cada lugar tiene un sentido. Antes de empezar, una oración breve, casi un suspiro. Después, el pan circula y con él circula una certeza sencilla. La iglesia no es un edificio lejano. Aquí se sienta, agradece, escucha y sirve. Esa mesa enseña sin alzar la voz. Enseña a escuchar sin interrumpir, a preguntar con respeto, a agradecer lo servido aunque sea poco, a compartir lo mejor aunque parezca insuficiente. Robert aprende a leer miradas, a ofrecer un vaso de agua cuando la conversación se queda seca, a retirar platos con naturalidad cuando alguien se quebró al contar algo que pesa. La mesa es un seminario doméstico donde el rito del altar encuentra su alimento en gestos pequeños. La fe, que por la mañana se decía en latín, por la tarde se traduce a un idioma sencillo que cabe en cualquier corazón. Dato número 6. El barrio vio señales tempranas. El niño que jugaba a celebrar misa con respeto y alegría, una vecina llegó a decir que ese pequeño llegaría lejos en la iglesia. Entre meriendas y sobremesas nace un juego serio. Robert extiende una tela blanca sobre la mesa del comedor, coloca con cuidado un pequeño crucifijo, alinea dos vasos como si fueran candeleros, reúne a sus hermanos y primos y les pide que canten bajito. No hay teatralidad, hay atención. Observa cómo el sacerdote sostiene el cáliz, cómo espera el momento oportuno para hablar, cómo inclina la cabeza con gratitud. Repite esos gestos con una exactitud que sorprende a los mayores, no por imitación vacía, sino por cariño. Cuando le toca el turno de la bendición final, no inventa palabras difíciles, dice gracias. La escena, vista desde la vereda, es un juego de niños. Vista desde adentro, es una inclinación que pide cuidado y oración. Las señales se vuelven comentario de esquina. El muchacho que madruga sin quejarse, que ayuda sin que se lo pidan, que escucha con paciencia rara para su edad. En una fiesta patronal, una vecina lo mira servir y suelta aquella frase que con el tiempo se volverá recuerdo luminoso. Ese niño va a llegar muy lejos en la iglesia. Nadie toma nota oficial. La vida sigue con su ritmo de barrio. Pero la frase queda en la cocina como quedan los olores después de una buena comida. Vuelve a oídos de Mildred cuando recoge los platos y sonríe apenas, como quien entiende que las vocaciones crecen mejor cuando se riegan con agua callada. En esa escuela de mantel y cucharas, se templó una certeza que acompañaría a Robert más allá de los inviernos de Chicago. El servicio no se improvisa. Se aprende en casa, se confirma en la parroquia, se ejercita en el vecindario. Por eso, cuando el día siguiente lo encuentre otra vez cruzando la calle al amanecer, la misa no será un acto suelto.
Será la respiración natural de una vida que ya se está ofreciendo en lo pequeño. Con este pulso de cocina y campanas, la historia nos lleva sin prisa al siguiente tramo, donde ese corazón aprendiz de hospitalidad empezará a percibir que las señales no se guardan para uno mismo. Se comparten y maduran cuando la mesa se abre también a quienes vienen de más lejos. Allí continuará nuestro camino. Camino y misión. La mesa quedó recogida y el olor a pan recién hecho se fue apagando mientras la tarde caía sobre el barrio. Con ese mismo cuidado con que Mildred doblaba un mantel, la vida empezó a doblar distancias. Lo que hasta aquí había sido casa, parroquia y escuela comenzó a empujar hacia afuera con suavidad, como una puerta que el viento abre un poco más. La vocación no llegó de golpe. Se fue afirmando a medida que el servicio doméstico pedía horizontes nuevos. Allí donde el vecindario veía a un muchacho confiable, la iglesia empezó a ver un servidor dispuesto a caminar. Dato número 7. La vocación lo llevó a cruzar fronteras. El ritmo aprendido en ese temeri encontró eco en la regla de San Agustín: oración compartida, estudio serio, vida fraterna, servicio a la comunidad. Ingresó como fraile agustino y, con el tiempo, la misión lo llevó al Perú. Allí la cercanía pastoral consolidó lo aprendido en su hogar. El oído afinado en la mesa de Chicago sirvió para escuchar a comunidades enteras. La paciencia de la bibliotecaria se volvió método para acompañar procesos largos. La disciplina de altar se transformó en constancia en el terreno. No había distancia entre ofrecer un vaso de agua en la cocina y ofrecer el tiempo entero a una parroquia que buscaba esperanza. Ser obispo pidió aún más de lo mismo. No tantos discursos, sino presencia. No soluciones rápidas, sino acompañamiento al ritmo de la gente. El joven que aprendió a empezar el día sirviendo entendió que el gobierno en la iglesia es una forma alta de servicio. Mirar primero a las personas, estudiar con rigor y responder con caridad que no improvisa. La cercanía pastoral no es un estilo blando. Es la exigencia de estar disponible y de decidir cuando hay que decidir, sin perder el pulso del rebaño. Dato número 8. La familia unía razón y devoción. La biblioteca enseñaba método y la parroquia enseñaba compasión, y ese equilibrio marcó su manera de discernir y acompañar. Frente a una situación compleja, primero el dato y el contexto. Frente a una persona herida, primero la escucha que sana. En Perú, la razón ayudó a leer realidades sin prejuicios y la devoción mantuvo vivo el amor que todo lo soporta. Las homilías nacían de la escritura y de la calle, de los libros y de los rostros. Las reuniones no empezaban sin una oración breve y no terminaban sin una tarea clara. El método no apagaba el fervor, lo orientaba. Y el fervor no desordenaba el método, lo humanizaba. También aquí la ciudad tuvo algo que enseñar. Cambian los climas, cambian los acentos, pero el alma pide lo mismo. Alguien que nombre la verdad con cariño. Alguien que sepa estar sin prisa. Alguien que, cuando haga falta, tome una decisión justa. El muchacho de Chicago que aprendió a caminar igual con cielo encapotado o despejado encontró en el Perú una confirmación serena. El sentido del día no depende del clima, depende del servicio que uno elige. Por eso, con sol o con llovizna, con fiesta patronal o con duelo, la misión siguió avanzando con pasos de caza. De ese modo, camino y misión dejaron de ser lugares distintos. Se volvieron una sola marcha. La regla que ordenaba las horas reencendía lo que Mildred había escrito en la cocina con letra pequeña. La fraternidad que compartía pan y oración recordaba las sobremesas del barrio. La gente sencilla que pedía consejo encontraba a un pastor con memoria de biblioteca y corazón de parroquia. No había ruptura, había maduración. Y así, sin romper el hilo, llegamos al borde del siguiente tramo, donde esa coherencia doméstica, puesta a prueba en la distancia, se vuelve memoria compartida y estilo que otros reconocen como herencia. Memoria y estilo pastoral. El camino que nos llevó de la mesa de Chicago a las tierras del Perú regresa ahora, como quien vuelve a casa después de un largo viaje, para mirar con calma de dónde salió todo. La misión maduró lejos,
pero la memoria siempre llama por el nombre y señala la puerta que se abrió primero. Así, lo que fue hogar sencillo empezó a verse con ojos nuevos. No como museo, sino como promesa cumplida. La comunidad quiso agradecer a su modo, y la gratitud tomó forma de cuidado y de relato compartido. Dato número 9. Con el tiempo Dalton miró sus comienzos y la antigua casa familiar se volvió memoria viva, recordatorio de que las grandes misiones nacen en cocinas sencillas. Cuando los vecinos hablan de aquella vivienda no describen paredes, describen escenas. La tetera humeando antes de la misa de 6:30. El cuaderno con listas de lectura junto al rosario. La puerta a medio abrir esperando a quien necesitara un plato y una palabra. Al cuidar ese espacio, Dalton no quiso congelar el pasado, quiso custodiar una forma de vivir que todavía puede encender otras casas. Por eso, al volver a entrar, muchos sienten que no están visitando un lugar, sino recuperando un ritmo. Allí entendemos que la vocación no nace en un aplauso, nace en un hábito, y que la iglesia, antes de ser cátedra, fue cocina, mesa y pasillo. La memoria hace algo más que emocionarnos. Nos responsabiliza. Quien sale de esa casa conmovido se pregunta qué puede replicar hoy. Una puerta entreabierta. Un rato de lectura compartida. Una visita a quien está solo. La memoria bien contada no encierra, envía. Y cuando la comunidad decide proteger ese origen lo hace para que otros se atrevan a comenzar. Si aquí empezó algo bueno, puede empezar de nuevo en cualquier barrio. Ese es el milagro discreto de una casa convertida en signo. Dato número 10. 3 marcas sintetizan el estilo del Hijo: serenidad para guiar, método para decidir, cercanía para acompañar, frutos de mañanas orantes, estudio constante y una mesa siempre abierta. La serenidad para guiar no cayó del cielo. Se entrenó en los inviernos de Chicago, cuando había que caminar igual con cielo encapotado o despejado. Se entrenó en la sacristía, ordenando sin prisa, y en la misión, escuchando antes de hablar. Por eso, ante la presión, no se acelera. Respira, mira a las personas y recuerda el sentido del día. El método para decidir nace de la biblioteca de Mildred. Antes de opinar, se busca. Antes de juzgar, se contextualiza. Antes de resolver, se ordena. Esa costumbre de distinguir lo esencial de lo accesorio evita confusiones y hace posible elegir el bien con prudencia. No es frialdad, es respeto por la verdad. En reuniones y consejos, ese método se reconoce en preguntas claras, en la paciencia para oír todos los lados y en la valentía de concluir cuando hay que concluir. La cercanía para acompañar se aprendió en la mesa. Allí se escuchó el dolor del otro sin interrogar, se celebró una alegría sin hacer ruido, se ofreció agua cuando faltaban fuerzas. Esa escuela de humanidad se volvió rasgo pastoral. Acercarse sin invadir, preguntar sin herir, quedarse un poco más cuando nadie mira el reloj. Quien ha sido recibido así tiende a recibir así. Y una iglesia que acompaña de ese modo no solo resuelve problemas, cura memorias y siembra confianza. Estas 3 marcas trabajan juntas. La serenidad sostiene el método cuando los ánimos suben. El método protege la cercanía de la improvisación que lastima. La cercanía humaniza la serenidad para que no se vuelva distancia. Juntas forman una firma reconocible, como el trazo de una mano que aprendió primero a poner el mantel y después a escribir su nombre. Por eso, cuando la gente describe su estilo, usa palabras sencillas. Tranquilo, claro, próximo. Son adjetivos modestos, pero explican por qué, al final de una conversación, uno sale con paz y con tarea. La memoria del barrio y el estilo del pastor se encuentran entonces en un mismo punto. Lo que se guardó en la casa como semilla, aparece en la misión como fruto. Lo que se aprendió de niño al comenzar el día sirviendo se vuelve criterio para orientar a otros. Lo que se vivió alrededor de una mesa se convierte en homilías que alimentan y en decisiones que cuidan. No hay distancia entre origen y destino. Hay una línea continua que la comunidad reconoce y agradece.
Y así, sin romper el hilo, este capítulo nos deja en la antesala del final. Hemos visto cómo una casa se volvió memoria y cómo esa memoria se tradujo en un modo de servir. Nos queda mirar hacia adentro y hacia adelante a la vez. Hacia adentro, para agradecer lo que nos trajo hasta aquí. Hacia adelante, para decidir qué haremos con lo recibido. Porque si algo enseña la historia de Mildred y de su familia es que lo pequeño, vivido con amor, termina sosteniendo lo grande. Con esa certeza entraremos al cierre, donde la gratitud se volverá oración y la memoria, compromiso para nuestras propias casas. Volvemos a la puerta entreabierta de aquella casa. Ya no como visitantes curiosos, sino como quienes han reconocido en su propio corazón el eco de una historia que también los nombra. Lo que vimos capítulo a capítulo se une ahora como un rosario rezado con calma. Una cocina que madruga. Una biblioteca que enseña a pensar con humildad. Una mesa que recibe sin preguntar. Un barrio que acompaña sin hacer ruido. Y un camino que, al cruzar fronteras, no olvidó jamás de donde aprendió a servir. Hoy miramos atrás y entendemos que la vocación no fue un rayo repentino, fue una trama fiel. Una madre que despierta temprano, una familia que reza, vecinos que intuyen, maestros que acompañan, trabajos sencillos que enseñan a cuidar lo pequeño. Si algo nos deja la familia Prevost es esta herencia práctica: amar en lo pequeño, estudiar con gratitud y servir con alegría. Allí donde una casa se mantiene en pie con hábitos buenos, Dios sigue encendiendo luces para muchos. Hagamos una breve oración. Señor Jesús, gracias por las familias que sostienen la fe de la Iglesia. Gracias por Mildred y por quienes convierten la casa en taller de oración, la biblioteca en aula de esperanza y la mesa en cuna de vocaciones. Danos constancia para vivir lo pequeño con amor, inteligencia dócil para buscar la verdad y manos dispuestas para servir sin cansarnos. María, Madre de la Iglesia, guarda nuestros hogares en tu corazón. Amén. Si esta historia te tocó, escribe en los comentarios "Me llevo esto de la familia Prevost", comparte el video y suscríbete. Así ayudamos a que más personas recuerden que en lo cotidiano Dios sigue tejiendo vocaciones. Nos vemos en el próximo video.